Hola, bienvenidos a este mensaje del pastor Juan Varillaro de la Iglesia Reparador de Portillos Mexicali. Oramos que Dios use grandemente su palabra para bendecir y transformar su vida. Ahora comenzará el pastor Juan. Bienvenidos al estudio hoy. Soy el pastor Juan de la Iglesia Reparador de Portillos. Estamos estudiando el libro de Hechos. Vamos a orar y empezamos. Señor Jesús, gracias que podamos estar aquí hoy. Bendice tu palabra, úsala en la vida de cada uno que está escuchando. Amén. Pues si se acuerda el otro día en Hechos aquí, la iglesia creció grandemente, ya nació la iglesia y habían escogido Esteban y otros para acomodar mesas, servir las mesas. Y hablamos de qué tipo de persona debe ser para servir mesas, para servir en la congregación. Y Dios iba haciendo milagros por medio de este Esteban, uno de los servidores. En Hechos 6:8, y Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Entonces, como Dios ya lo iba usando, dice, levantaron unos de los libertos disputando con él, pero no podían resistir la sabiduría y el espíritu con que hablaba. Entonces, ya los religiosos, celosos, ellos por su envidia ahora mataron a Jesús y ahora Dios está usando otros hombres y siempre el enemigo va a estar ahí para atacar cualquiera que Dios está usando. Entonces sobornaron, dice algunos, contra él y le llevaron al concilio y pusieron testigos falsos. Entonces en esta parte de la escritura donde terminamos el otro día en 7:32, él está dando su defensa, pero está contando a los judíos la historia de ellos y para llegar, luego hablando de Moisés y como Moisés dijo, Dios va a levantar uno como a él para ser, la verdad, este Salvador. Entonces, dando su defensa, aquí Esteban, hablando con los religiosos en el concilio, en Hechos 7:32. Yo soy el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, hablando de lo que dice la Escritura, lo que dijo Abraham, y el Dios de Isaac y Dios de Jacob. Y Moisés temblando se atrevía a mirar. Entonces, hablando de este testimonio como Moisés, Dios le había llamado a él y ellos saben su historia y le dijo, Señor, el Señor le dijo, quita el calzado de tus pies, porque el lugar en que estás es tierra santa. Ciertamente he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su gemido, y he descendido para librarlos. Ahora, pues ven, te enviaré a Egipto. Entonces, contando la historia, cuando Moisés fue llevado a Egipto para librar su pueblo. Y eso es algo que todo el concilio sabía de la historia de ellos, que está escrito en la palabra de Dios. A este Moisés, a quien habían rechazado, diciendo, ¿quién te ha puesto por gobernante y juez? A este lo envió Dios como gobernante y libertador por mano del ángel que se le apareció en la zarza. Entonces, cuando Moisés había matado al egipcio y el otro día, tratando de separar unos de su pueblo que estaban peleando, acuérdense, él era como el hijo del rey de Egipto, y ellos le dijeron, ¿quién te puso a ti? ¿Quieres matarme como mataste el otro día el egipcio? Y Moisés se fue. Entonces, dice, que ellos no querían es el que Dios puso por libertador.
Este los sacó Moisés, habiendo hecho prodigios y señales en la tierra de Egipto, y en el mar Rojo, y en el desierto por 40 años. Este Moisés es el que dijo a los hijos de Israel: profeta los levantará el Señor su Dios de entre sus hermanos, de entre los judíos, como a mí. Moisés hablando, a él oirán. Entonces, es la palabra de Dios y lo que Moisés había dicho que él iba a levantar, está otra vez testificando a los religiosos, está delante del concilio, Esteban. Este es aquel Moisés que estuvo en la congregación en el desierto con el ángel que le hablaba en el monte Sinaí cuando le dio los 10 mandamientos, la ley, y con nuestros padres, y que recibió palabras de vida que darnos, la ley de Dios para vivir por él, el cual nuestros padres no quisieron obedecer, sino que le desecharon, y en sus corazones se volvieron a Egipto. Entonces Dios había dado, hablando todavía la historia, su defensa de Esteban delante del concilio, diciendo que nuestros padres en el desierto no escucharon a Moisés, lo que Dios había dado, la ley. Aún sus corazones volvieron a Egipto. Querían regresar a lo que ellos sabían, la esclavitud, el pecado, esclavitud de Egipto, todo lo que según la buena vida que ofrece el mundo, en lugar de seguir al Señor por fe y confiar y recibir del mano de Dios lo que Él quiere dar. Si es sufrimiento, si es falta de, si es abundancia, el justo vivirá por fe. Y hay muchos que sus corazones devuelven a Egipto. Egipto representa el mundo. Muchos que empiezan a seguir a Dios, pero no les gusta cómo Dios está haciendo con ellos, entonces devuelven a sus mujeres, sus hombres, sus drogas, su dinero, su corazón devuelva y deja a Dios. Cuando dijeron a Aarón, haznos dioses que vayan delante de nosotros, cuando Moisés subió al monte, porque a este Moisés que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Entonces hicieron un becerro y ofrecieron sacrificio al ídolo, y en las obras de sus manos se regocijaron. Y Dios se apartó y los entregó a que rindiesen culto al ejército del cielo, como está escrito en el libro de los profetas. ¿Acaso me ofrecieron víctimas y sacrificios en el desierto por 40 años, casa de Israel? Entonces, ellos haciendo su sacrificio, pero sus corazones no estaban con Dios. Muchos hacen oraciones y igual sacrificios, ponen sus ofrendas, pero viven en pecado. Esto no es ofrecer a Dios. Esta persona creyendo que Dios puede ser comprado por lo que ellos hacen, pero su corazón va vagando, apartado de Él. Antes bien, llevaron el tabernáculo de Moloch, los hijos de Israel, y la estrella de su dios Refán, figuras que se hicieron para adorarlas. Los transportaré pues más allá de Babilonia. Tuvieron nuestros padres el tabernáculo en el desierto, como había ordenado Dios cuando dijo a Moisés que lo hiciera conforme al modelo que había visto. Entonces está brincando, pero está pasando la historia de ellos, el cual recibido a su vez por nuestros padres, lo introdujeron con Josué al tomar posesión de la tierra de los gentiles, a los cuales Dios arrojó de la presencia de nuestros padres hasta los días de David. Hechos 7:46. David halló gracia
delante de Dios y pidió proveer tabernáculo para el Dios de Jacob. Pero fue Salomón, su hijo, quien le edificó casa. Si bien el Altísimo no habita en templos hechos de mano, como dice el profeta, el cielo es mi trono, la tierra el estrado de mis pies. ¿Qué casa me edificarán, dice el Señor, o cuál es el lugar de mi reposo? Entonces ellos aún llegaron a pensar que el tabernáculo o el templo era el lugar de Dios. Pero Dios no habita en templos hechos de manos de hombres. Dios habita en los corazones, en las vidas de nosotros. Esto es, si has recibido al Señor Jesús. Muchos dicen que son el templo de Dios, pero viven como el diablo. Entonces no es cierto, porque si el Espíritu Santo vive en mí, ¿cómo puedo yo vivir sucio? ¿Cómo puedo yo, si el Espíritu Santo de Dios vive en mí, cómo puedo yo seguir viviendo en pecado? Entonces, si sigo viviendo en pecado, se muestra que el Espíritu Santo no vive en mí. Entonces, ¿no hizo mi mano todas las cosas? Hablando Dios con Israel, ellos pensando que Dios vivía en este local. Duros, ahora está llegando duro con ellos. Duros de cerviz, incircuncisos de corazón y de oídos. Ustedes resisten siempre al Espíritu Santo como sus padres, así también ustedes. ¿A cuál de los profetas no persiguieron sus padres y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo? ¿A quién de ustedes ahora han entregado y matado? Ustedes que recibieron la ley por disposición de ángeles y no la guardaron, oyendo estas cosas, se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él. Entonces Esteban, al fin de dar la historia, dijo la verdad. Y la gente no quiere escuchar la verdad. Nosotros, duros de corazón, que no queremos escuchar lo que es la verdad, queremos quedar en nuestros pecados. Entonces al fin él llegó al punto y dice, fíjate, nuestros padres, ellos en el desierto no obedecieron la voz de Dios, sino regresaron a Egipto en sus corazones, empezaron a adorar imágenes otra vez. Entonces, llegando con ellos y diciendo, y ustedes son iguales que nuestros padres, mataron al Mesías, mataron al autor de la vida, Jesús. Entonces, ellos se enojaron y ya enfurecidos, dice, pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puestos los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios y dijo, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. ¡Wow! Ya lo matamos nosotros, y cuando él está diciendo esto, diciendo que Jesús es Dios, está ahí al diestro de Dios, ellos entonces gritando taparon los oídos y arremetieron en una contra él, lo echaron fuera de la ciudad y lo apedrearon. Los testigos pusieron sus ropas, lo mataron a los pies de un joven que se llama, y aquí entra, Saulo o Pablo. Mientras lo apedreaban, Esteban oraba y decía, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Habiendo dicho esto, durmió o se murió. Bueno, aquí tenemos dos asuntos. Uno, ya empezó la persecución contra la iglesia, pero fuerte. Antes no era tan fuerte. De un día del otro,
Ya mataron a Esteban y vemos que entra un personaje, Saulo, o el apóstol Pablo luego. Algo interesante entonces, ¿cómo empezó, por decir, Saulo su ministerio? Y no tanto su ministerio, pero qué había hecho. Y luego Dios le llamó para ser el apóstol Pablo. Él empezó aprobando y con la bola matando a Esteban. Y Dios le llamó, le perdonó y le usó grandemente. Moisés, ¿cómo empezó? Moisés en el desierto dice que miró a la derecha, a la izquierda, era un Rambo, estaba enseñado en la casa de Faraón, era valiente y ¡boom! Mató el egipcio. Pero tenía que correr, esconder, y 40 años después, el libertador era asesinato. Igual Pablo, que hizo más, vemos en casi toda la historia de la iglesia, asesinato. Igual, iba matando hombres, mujeres y echándoles en la cárcel. Entonces, ya el ejemplo de Esteban, un hombre que tiene Dios, y acuérdate, Pablo está ahí, Saulo, mirando cómo se muera, qué había dicho, y dice que él estaba enfurecido, vamos a ver en la escritura, pero le daba ánimo y gozo para hacer esto, matarlos y ir contra la iglesia. Entonces, ya en Hechos 8, seguimos, pero Esteban, como su Señor, porque era salvo, perdónalos. Y si tú y yo somos salvos, y de veras el Espíritu Santo vive en nosotros, no podemos guardar rencor. Muchos enemigos tenemos, pero no debemos ser enemigo a nadie. Aunque nos mata, el amor de Dios debe cubrirlo. ¿Tienes Jesús en tu vida, pero andas amargado y enojado y tienes venganza que quieres tomar contra alguien o algo por algo que había pasado en lugar de perdonar? Nunca vas a ser sanado hasta que perdones. Aquí en Hechos 8, y Saulo, aquí entra, consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judá y de Samaria, salvo los apóstoles. Jesús había dado un orden en Hechos 1:8. Dice, pero recibirán poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo, y me serán testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Entonces, Dios había dicho en Mateo que vayan a todo el mundo, haciendo discípulos, bautizándolos, enseñándolos. Entonces, aparentemente, Jesús, como ya los había mandado a ir a todo lugar predicando, que se quedaron ahí en Jerusalén. Entonces Dios tiene la manera de movernos a nosotros si no queremos mover, si no queremos obedecer. Él permitió la persecución y todos fueron esparcidos a Judea y a Samaria. Entonces, Saulo, quiero hablar un poquito de esto otra vez. Saulo, una persona religioso, celoso, creyendo que estaba haciendo culto a Dios. Él creyó que estaba dando servicio a Dios, ya matando y
echando a estos cristianos en la cárcel, torturándolos. Bueno, una palabra para nosotros. Estamos viviendo en los últimos de los últimos días. Y como esto fue un día del otro, primero ya mataron a Jesús, pero todavía la persecución no estaba demasiado. Pero en cuanto ellos tenían el sabor de sangre y nadie hizo nada, mataron a Esteban, empezó una gran persecución. Todos los religiosos, Saulo empezó con cartas, poderes de los líderes religiosos para ir y arrastrar y poner en la cárcel, pero de un día del otro. Y más probable es lo que va a pasar con nosotros. Ahorita está empezando. Ya en muchos países y lugares están cerrando iglesias. No quieren la iglesia abierta. Y va a ser un evento que nada más algo le va a picar y la gente va a ver que se agrada el gobierno y otros de perseguir y matar a los cristianos y estar perseguidos contra ellos y presión contra ellos y quitar sus derechos de congregar en los asuntos. Y va a ser un día del otro y ¡boom! Va a entrar. Mi pregunta es, ¿estás caminando bien con Dios? ¿Estás listo por una cosa pesada así, donde te quiten su propiedad, te quiten su iglesia, cierren su iglesia y te echen fuera de tu casa nada más porque eres cristiano? ¿O vas a negar al Señor Jesús porque no estás caminando con Él? ¿O no estás caminando como debes estar caminando con Él? Entonces, Él los había mandado a predicar. Primero, todos nosotros así debe ser, nosotros Jerusalén. Nosotros primero, la obra debe ser Jerusalén es mi casa. Debo empezar con mi esposa y mis hijos y seguir fiel con ellos. Pero luego, a lo mejor, Dios, cuando ya tengo en forma mi familia, todo está bien, mi colonia, Samaria y hasta el último de la tierra, entonces mi colonia, a lo mejor mi ciudad, a lo mejor mi estado y luego otros países. Entonces Dios vino a salvar almas y quiere usar a nosotros para hacerlo. Pero tenemos que empezar como Jesús mandó a sus discípulos en Jerusalén, mi casa, donde vivo yo, donde estoy yo. Ya muchos quieren predicar y hacer, pero su familia es un desastre. Nunca tomó el tiempo el padre para estar buena en su relación con su esposa y una familia sólida en las cosas de Dios, congregando y sólidos, sirviendo en su propia iglesia, de ahí con la iglesia empezando a alcanzar para afuera. Muchas veces la familia, como es la más difícil, dejamos y nada más, no, yo voy a servir en la iglesia, pero mi esposa, mis hijos, son difíciles. Pero si no puedes con ellos, no tienes el derecho de hacerlo con otros. ¿De qué sirve el hombre ganar el mundo, pero pierde su propia esposa, se divorcia porque se puso loco con las cosas de Dios y no prestó atención para amar a su esposa, pasar tiempo con ella, edificarla, edificar la familia? Hermanos, tenemos que empezar en la casa. Y cuando la casa está bien, entonces Dios puede abrir otras puertas para seguir. Vamos a orar y vamos a seguir esto en la próxima vez. Señor Jesús, gracias. Gracias por tu gran amor. Gracias por tu mano sobre nuestras vidas. Y si hay alguien que no ha recibido, Señor, te invito, clama a Él. Él vino, murió en una cruz, fue sepultado y resucitó. Recíbelo hoy, clama a Él. Dile, Señor, perdóname mis pecados, entra en mi vida. Yo te recibo como mi Señor y Salvador. Gracias, Señor. Amén. Dios los bendiga. Nos vemos la próxima. Bye.
Gracias por habernos acompañado. Le invitamos a disfrutar nuestro siguiente estudio en la próxima semana con el pastor Juan Varillaro. Muy buenas tardes. Quiero presentarles Coco. Yo creo a lo mejor muchos de ustedes le conocen. Sí, Ya, tenemos un programa, ¿cómo se llama? se llama Club Saetas. Club Saetas, y estamos en este canal los domingos. ¿A qué hora? A las 12. Ok, muy bien. A las 12 los domingos, Club Saetas, para ver este programa para toda la familia. Están invitados. Dios los bendiga.